Sí, es una columna escrita por el vicepresidente Astori, divulgada por Asamblea Uruguay ayer y publicada, por ejemplo, por el portal Uy Pérez, que creo que fue el primero que la publicó. No, el portal el portal del Frente Liber Sereni fue donde... Claro, por eso digo, ahí está. Después por sí. El portal Uy Pérez. Sí, y el Observa también. Donde Astori se pregunta qué circunstancias que no conocemos hicieron primar lo político por sobre lo legal. El vicepresidente se refiere en más de un pasaje a la decisión del presidente José Mujica, aunque sin nombrarlo personalmente, pero utilizando incluso sus propias expresiones. Creo que no es necesario demostrar o argumentar sobre mi prudencia en abrir debates acerca del posicionamiento del gobierno que integro, presidido por el compañero José Mujica, y eso vale en especial en los momentos en que tengo diferencias importantes, dice Astori al comenzar su columna. Se pueden contar con los dedos de una mano las oportunidades en las que he discrepado públicamente con posiciones del actual gobierno y nadie puede desconocer que, en definitiva, llegado el momento, he aportado y respaldado donde era necesario las decisiones adoptadas. Pero en relación al ingreso de Venezuela al Mercosur, el vicepresidente sostiene que considera este ingreso o este proceso negativo para el bloque regional, para Uruguay e incluso para Venezuela. Se trata de una agresión institucional muy importante para el Mercosur, es una herida institucional muy importante, quizás la más grave en los 21 años del Mercosur. La posición de no acompañar el ingreso de Venezuela en estas circunstancias era la que manejaba toda la delegación uruguaya al salir del país rumbo a Mendoza, incluyendo al presidente Mujica y al ministro de Relaciones Exteriores Luis Almagro, dijo Astori. ¿Qué cambió durante la cumbre para revertir la posición que llevaba la delegación uruguaya? No lo sabemos, se pregunta y se responde Astori. ¿Quién nos abrió los ojos? ¿Qué circunstancias que no conocemos hicieron primar lo político sobre lo legal? Se pregunta Astori, citando de alguna manera la explicación que dio el presidente Mujica. El presidente Mujica da respuesta en la jornada de hoy nuevamente a los dichos del vicepresidente de la República a través de expresiones en el matutino La República, donde señala que respeta mucho la opinión del compañero vicepresidente y que considera democráticamente sano polemizar honrada y respetuosamente. Estamos en línea con el diputado José Carlos Maía de Asamblea Uruguay. ¿Qué tal, Maía? Buen día. Buen día, encantado de estar con ustedes. Gracias por recibirnos. Porque es una pregunta que nos planteábamos, ¿no? Porque estaba bastante clara la posición del vicepresidente en relación a lo ocurrido allí en Mendoza. ¿Por qué en la jornada de ayer, en medio de las agitaciones que estábamos viviendo alrededor, sobre todo del caso Pluna, cree usted que Astori ha publicado esta columna? Yo creo porque quiso explicitar o fundamentar más profundamente las razones de su posición política sobre este punto. No veo otra razón más que ella, y creo que es buena cosa que buena parte de los uruguayos y en particular de los frente amplistas que se sienten identificados con la posición de Danilo en estos asuntos tengan mayores argumentos o mayor profundidad de elementos a la hora de conocer por qué él dice lo que piensa en los términos que lo dice. Entonces creo que la columna va en ese sentido, simplemente de explicitar y de profundizar qué es lo que piensa al respecto. María, y esto quedará... No le veo más, ¿no? ¿Cómo? Que no le veo más que eso. Ahí está. María, ¿y usted cree que esto va a quedar con esta columna, especificando claramente la posición del vicepresidente de la República, o es un tema que debe seguir debatiéndose en la interna frente amplista? Yo creo que por parte de Danilo quedó ya sentada la posición con la columna de ayer, eso es lo que presupongo. Ahora, el tema es que son las posiciones políticas solo de los actores del Frente Amplio, en este caso sus primeras voces hoy día, que son las en el gobierno, las de Danilo y las de José Mujica, sino el tema en sí mismo. El 31 de julio hay un evento en Río donde en forma primaria se consolidaría lo de Venezuela, en el cual el ingreso, reitero, nosotros estamos de acuerdo desde hace largo tiempo que Venezuela debería ser parte del Mercosur,
pero se podría estar consolidando el camino optado. Y eso no solo en la posición de Danilo, sino en los propios dichos del canciller Almagro, encierra una serie de inconvenientes desde el punto de vista del procedimiento y del camino jurídico llevado adelante, que es implicado en sí mismo. Por eso creo, y así lo anunció el canciller Almagro, que iba a haber una posición fundada de la Cancillería al respecto. Claro. Y en ese sentido queda tela por cortar. Claro, pero el presidente Mujica fue claro pocos días atrás que el ingreso de Venezuela no está sujeto a absolutamente nada y que el 31 de julio ingresará al Mercosur, ha señalado. Por eso le digo, no es que se revise el ingreso, sino la forma del ingreso. Sí. Y ojalá haya elementos nuevos. Yo no sé cuáles son en este momento, pero el tema es que el Tratado de Mercosur dice cosas, dice formas de procedimiento que en este caso no han sido llevadas adelante. Y como decía el general Sereñi, en estos aspectos uno siempre tiene que pensar en el día después. Y ese es el punto para nosotros. Claro. Ustedes básicamente, reduciendo mucho, ¿verdad?, el pensamiento, están afirmados en una posición contraria a eso de que la política puede estar por encima, digamos, de las normas legales. Sí, el tema de los procedimientos, porque también es político que para que haya acuerdo para ese ingreso de Venezuela tenga que haber acuerdo de todas las partes. No es una cuestión formal, accesoria y de poca importancia. Es un aspecto sustancial del Tratado del Mercosur, no es una cuestión jurídica menor. Claro. Hacia lo político. Entonces ese es el punto. Y cómo se va a soslayar ese asunto y qué consecuencias puede traer hacia adelante es lo que hoy todavía no estamos en condiciones de adelantar. Sí creo que no es el camino adecuado. ¿Usted tiene en lo personal, piensa que todavía el ingreso de Venezuela al Mercosur es cosa que no está definida? No, definida está. El tema es que haya un elemento en conversaciones con Paraguay o que permita visorar un camino distinto, pero yo no lo veo, hoy no lo veo. Sí. Estamos en un problema instalado. Paraguay no me animo. Sí, a ver. Perdón, Maía, adelante, lo interrumpí. No, le decía que Paraguay Sí, adelante usted, perdón. Estamos como pisando, ¿no? Sí, discúlpeme. En términos periodísticos nos estamos pisando uno al otro. Simplemente le decía que yo no avisoro hoy un camino posible para respetar lo que dice el punto fundamental del Tratado de Mercosur de las naciones, de que tiene que estar de acuerdo todas las partes. Pero no dejo de tener esperanzas en que haya alguna revisión, algún camino de negociación que permita mejorar esto. Ese es el punto central que quería plantear. Ahí está. Paraguay en las últimas horas ha hecho saber que solicita su retorno al Mercosur y retorno que ellos no llaman retorno, porque en realidad no se siente Paraguay fuera del Mercosur, según ellos, y por el otro lado una revisión de la situación de Venezuela y una posible sanción en caso que esto no sea respetado. Bueno, que Paraguay diga que se quiere mantener en el Mercosur es una buena noticia para todos, en especial para los uruguayos, más allá de lo acontecido en el Parlamento del Paraguay, que realmente es algo para nosotros condenable. Y eso es una buena noticia en sí mismo. Si mañana, como creo que ha estado a través de algunos reportajes del presidente, vamos a una situación política e institucional superior al Mercosur, esto es, por inclusión de otros países, por un nuevo formato, léase UNASUR, debe ser por un camino ordenado. Y eso es lo que nosotros creemos que puede llegar a pasar hacia el futuro, pero formas y contenido van de la mano, y eso es un aspecto que para la construcción de instituciones como esta, para su sostenibilidad en el tiempo, para que no sea
una cáscara vacía de contenido, debería ser en esos términos. Forma y contenido deberían ir de la mano. Diputado Leandro Gómez lo saluda, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Cuando usted lee la columna de Astori, hay un pasaje donde Astori dice claramente saber cuál era la posición que llevaba al gobierno. Dice: la posición de no acompañar el ingreso de Venezuela en estas circunstancias era la que manejaba toda la delegación uruguaya al salir del rumbo a Mendoza, incluyendo al presidente Mujica y al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro. Es decir, Astori deja claramente por escrito que él conocía o que se había hablado a la interna del gobierno antes de partir qué posición iba a llevar Uruguay. Y luego se pregunta: ¿qué cambió durante la cumbre para revertir la posición que llevaba la delegación uruguaya? No lo sabemos. Es decir, bueno, Astori no en este tiempo no le preguntó al presidente qué había pasado, digamos, se cortó un diálogo allí respecto a la posición del gobierno. La etapa última sobre este asunto estuvo en el Consejo de Ministros. El diálogo que por lo menos yo personalmente mantuve con algunos otros colegas fue con el canciller. Y el canciller no participó de esa reunión. Él entendía las razones que él le llamó públicamente a Realpolitik. Esto es, creo que tiene que ver con el peso político y alguna cosa más que pueden tener Venezuela para nosotros en cuanto a las vinculaciones políticas, comerciales, económicas, en fin, que tiene Venezuela con nosotros, que pudo haber sido la razón por la cual se termina firmando o acordando el presidente de la República con los presidentes las presidentas, en este caso de Argentina y Brasil. Pero razón posterior a lo que dijo el ministro Almagro, yo no tengo ninguna complementaria. Es más, si el vicepresidente de la República pone en una columna una afirmación, se imaginará que nosotros difícilmente tengamos otra distinta o una situación distinta a la que él plantea. Claro, pero entonces de alguna manera el vicepresidente lo que está haciendo es, no son válidas las explicaciones que dio Almagro. Eso de la política y que las razones políticas priman no es una explicación para el vicepresidente Astori. Bueno, ahí estaría interpretando y no sé si quisiera hacerlo yo. Es muy sano que lo pudieran hacer ustedes. En mi caso particular, lo que veo en la columna de Danilo es reafirmar los conceptos centrales por los cuales él considera que lo hecho no le ha hecho bien, valga la redundancia de palabras, al Mercosur. Y otro aspecto que para mí es sustancial en la columna, que él reafirma lo que ha sido su lealtad a este gobierno en los anteriores, primando la lealtad por encima de diferencias en algunos temas. Y yo voy a dar uno último que se planteó, que fue el impuesto a la tierra. Ustedes saben cómo fue procesado esto. El impuesto a la tierra también se enteraron por los medios el ministro de Ganadería y el ministro de Economía, por decir dos ligados al asunto. Saben que para nosotros, compartiendo los objetivos planteados en el mismo, no consideramos que era el mejor instrumento, y sin embargo en el Parlamento se tuvieron los votos. Por eso creo que es de alto respeto, y creo que el presidente Mujica en esta última salida así lo manifiestan en la República hoy, que el presidente discrepe sobre el vicepresidente discrepe sobre estos asuntos, y lo haga en el énfasis que lo hace por la importancia del tema y con la trayectoria de su vida política desde siempre, en particular desde que estamos en el gobierno, porque creo que le avalan la selección sobre aquellos puntos en los cuales discrepa con el énfasis que discrepa. Claro. Y este es uno. Maía, para terminar de mi parte, Asamblea Uruguay y el Frente Libre Sereñi es un bloque muy importante dentro del gobierno. ¿Cómo? Que es un grupo político muy importante dentro del gobierno y de la coalición de gobierno. ¿Qué va a hacer Asamblea Uruguay? ¿Qué va a hacer el Frente Libre Sereñi o el vicepresidente Astori en estos días para evitar que se cometa este grave error, como él lo describe, y esta herida profunda a la institucionalidad del Mercosur? Bueno, nosotros en ese y en otros temas tenemos que seguir conversando a la interna del gobierno para intentar convencer de nuestras posiciones a nuestros compañeros. Estamos en la mitad del gobierno,
en la mitad del periodo. Y nosotros creemos que el mejor aporte que podemos hacer al Uruguay y al Frente Amplio es tener de aquí en adelante y seguir teniendo el mejor gobierno posible. Este es un capítulo muy importante, pero para hacerle más claro, nosotros creo, y es mi opinión personal, no vamos a quemar las naves en esto. Sí vamos a hacer el mayor énfasis posible en enunciar los riesgos que se están cometiendo por el camino utilizado, no por el objetivo de llevar a Venezuela al Mercosur que lo compartimos, sino por el camino utilizado. Pero somos parte de un gobierno y tenemos el derecho de decir públicamente estos asuntos y sostenerlos. Yo personalmente, en el largo debate que tuvimos en Cámara, en diputados con este asunto, lo sostuve y dije, no lo que dijo Danilo, pero mantuve posición sobre este asunto en los términos en los que uno se expresa. Pero reitero, estamos en la mitad de un gobierno y la contribución máxima que podemos hacer al país es la de aportar nuestros cuadros, la mejor calidad de gestión, y con ello creo que beneficiamos al país y al frente. Y en ese sentido creo que todavía falta mucho por delante y este es un aspecto central, esencial, pero tendremos que ir valorando cómo evolucionan los hechos. Diputado José Carlos Maía, de Asamblea Uruguay, gracias por este tiempo, que tenga linda jornada, ¿eh? De igual manera, con frío, pero... Sí. Con frío, pero esperemos que con salud. Adelante, ¿eh? Que pase muy bien. Un abrazo a ustedes y a toda la audiencia. Gracias.